Hoy os hablo de Stray Kids y su episodio número 100 de Skies Decode. Lo más crazy y random que habéis visto jamás. Y si no lo habéis visto, yo os lo cuento. Y si lo habéis visto, os lo cuento mejor. ¿Qué pez es cada uno de los miembros de Stray Kids según unos y otros? ¿Adivináis cuáles son? Aquí os lo cuento. ¿Es que hay un miembro de Stray Kids que es igual que un blobfish? O sea, un pez gota. ¿Qué creéis que de Stray Kids es la mantarraya? ¿Cuál de los miembros, según los otros, no llega ni a pez y se quedó en plancton? Hablemos de Stray Kids. Pues os hablo. Aquí, Banchan, los miembros dijeron que era la mantarraya. ¿Qué os parece? Dijeron que era por su mirada perdida, ¿no? En coreano es gaori, si no me confundo. Pero yo más que por su mirada perdida, creo que sí que le queda muy bien eso de que Banchan sea una mantarraya, porque es como, yo lo veo así, como muy majestuoso, ¿no? Precisamente como hacía Yen. Como, os imagináis, ¿no? Una mantarraya elegante en el mar, como... Además, como Banchan es el líder y es un líder además muy protector de todos sus niños, sus kids, como dice él, tiene más lógica, ¿no? Porque esas alas que tiene la mantarraya, ¿no? Es como para proteger a todos los Stray Kids. Debería dejarlo para el final, pero bueno, como esto es siempre son vídeos así desarreglados, os diré quién es el blobfish. Se le conoce aquí el pez gota, que según dicen no es el caso de que ningún Stray Kids, pero dicen que el pez gota es el más feo. Y aquí viene algo que no os podéis ni imaginar. Nunca adivinaríais qué miembro de los Stray Kids es comparado con un blobfish. Es nuestro Ayen, nuestro magné del grupo. Porque decían, ¿qué pez puede ser Ayen? Y Ayen pone una cara de los labios hacia abajo y todos dicen, sí, sí, yo he visto ese pez. El blobfish. Y sí, es que es igualito. Pero yo me caí, se escupía el café. Yo vi eso, estaba tomando un café, escupí el café, porque dices, es impresionante, nunca lo hubiera imaginado, vosotros lo hubierais imaginado. Esos momentos divertidísimos fue cuando dijeron que pez era Han. Lino, ¿qué dijo cuando dijeron qué pez era Han? Aquí sale parte de Minsung, es así, tú eres un pez, no llega ni a pez, pobrecillo, no es ni pez. Porque dijo Félix, es que esto es un pez, creo que no es un pez. Y no lo es. Entonces dijeron, al final, ¿sabéis qué pez le asignaron a Han? Que yo quedé de piedra. El pez linterna. Ese pez, por si no sabéis buscarlo, ese pez que tiene una linterna literalmente delante. O sea, impresionante por sus dientes, decían. ¿Es que Han es un pez linterna? ¿Se parece? Un momento en shock fue el momento de que le asignaron el pez que era Changbin. Changbin le dijeron que era un jurel. Si no estáis muy puestos en pez, yo tampoco lo estoy mucho para diferenciarlos, lo busqué y allí en Corea, pues ese tipo de pez, el jurel, es como así, se come mucho en invierno, es así de grasa, gordito, entonces le dijeron a Changbin ahí, luego entendí que tal cual le dijeron que era como un jurel, él se enfadó un poquito, ¿no? Siempre se están molestando adrede, ¿no? Como en plan cariño, pues le dijeron eso, ¿no? Como era gordito, con sus músculos, entonces le dijeron que era como un jurel. Entonces él se puso un poquito enfadado. Venimos con otro momento Minsung, porque aquí no paramos de momentos Minsung. Han dice que Lino es como un Noremi por sus ojos grandes. Un Noremi, creo que es en coreano, dice hasta el nombre se parece a Lino. Es como un pez roca. No sabía lo que era un Noremi, es un pez roca, entonces tiene los ojos grandes, porque entonces decían que Lino tiene los ojos grandes. ¿Creéis que es así, como un pez de ojos grandes? Yo creo que sí, porque Lino tiene esos ojos grandes tan bonitos que serían dibujados como los animes, ¿no? Con esos ojos, ¿no? Lino es tal cual. O sea, me hizo mucha gracia. ¿Y quién dijo el pez de Han? Fue Lino. O sea, momento Minsung total. Me le decían que se parecía al pez sable, ¿no? Es así, estiloso también, rápido, así muy alargado, muy elegante. Yo creo que sí, que Seungmin es así. También fue Changbin, si no me equivoco, que le dijo pues que era como un rockfish, ¿no? Como otro pescado de esos de roca. En español lo he buscado, es un peje sapo. Aquí vamos a aprender de peces, ¿no? No sé si es muy Félix. Yo creo, si hubiera sido yo le hubiera puesto más a Félix. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Lo veo más como un caballito de mar. ¿No os parece que es más así, tipo caballito de mar? Yo creo que le queda perfecto. Dejádmelo en comentarios si creéis que Félix debería ser el caballito de mar. Caballito de mar es así, extraordinario, ¿no? Algo difícil de encontrar, ¿no? Y creo que Félix le quedaría perfecto en el mar. Es un pez totalmente, es porque sí es un pez, no penséis que no es un pez, es un pez. Es totalmente distinto. Yo creo que le queda elegantísimo.
creo que le pega muchísimo más. Y le dijeron que era el pez ballesta. Y hasta hizo la cara, ¿no? Como de pez ballesta. El pez ballesta se ve que es así como muy delgadito. Y sí, es verdad. He visto la foto de un pez ballesta al lado de la cara que puso Hyunjin y sí, realmente se parecen. Es impresionante. ¡Qué buena vista! Creo que fue Chamin que primero lo dijo. Se ha acabado el momento pez del día, pero no os creáis que esto ha acabado. Este era el episodio 100, no sé si lo he dicho antes, del Escasukot, el episodio como de cumpleaños, ¿no? Para llegar a los 100. Pues ahí vienen los retos. ¿Cuál era uno de esos retos grupales? Era darse de comer, dijeron 10 minutos, y Banchan dijo, mira, literalmente, es que fue una cara, fue un poema su cara que dijo 10 minutos de daros de comer unos a otros, y Banchan, literalmente, es como otro reto imposible, que le da pereza, normal. Pues imagínate dar a los miembros 10 minutos. Consiguieron 5. Pues aquí os cuento, para empezar, la mejor parte, porque está Minsu, y teníamos a Linou, teníamos a Banchan, líder del grupo, y teníamos a Han. Pobrecito Banchan. Banchan, ¿por qué te sientas en medio del Minsu? Eso no es una buena idea. Bueno, pues cuando le dijeron eso, lo primero que dice es, mirando a Linou, no, yo no puedo cambiarme de sitio, no quiero que me alimente Linou. Igual nadie querría, a no ser que fueras Han. Luego estaba Han al otro lado, que ya de entrada, yo no lo tengo, pero imaginaros que esto es un plato de soja, solo la soja que le daba ya Han a comer al pobre Banchan. Al principio Linou le dijo, no te preocupes, no hay ningún problema. Pues luego de darse cuenta que estaba Banchan en medio de Linou y de Han, Linou mira a Banchan y le dice, con esa mirada a Linou, que ya sabéis cómo es, estás en medio de nosotros. ¿Sabéis ese momento en que Linou, o cuando estáis viendo una película de terror, no es por lo alto que suena la música, por lo que chila quien sea, sino por lo bajo que habla, por lo tranquilo que está o por lo lento que es ese momento? Eso es mucho peor. Linou es así, da mucho más miedo cuando te habla en calma. Me reí tanto de ese momento. Son el caos total y por eso estamos todos enamorados de Stray Kids. Los que, claro, todos tenían 2 personas al lado, ¿no? Menos los que estaban en los extremos, que era Hyunjin y IN. Un momento de Linou dando de comer a Banchan y le dice, te doy el de comer. Y Banchan le dice, no, un momento. ¿Creéis que Linou se esperó? Dijo, ni hablar. Y le metió el palillo en la boca a Banchan. Pobrecito, estaba en medio de muy mal sitio. Y después de hacer eso a Banchan, Linou agarra un pedazo de limón y se lo lleva a Chanbin. Pero Chanbin, es que aquí os explico lo importante de Chanbin. Chanbin, que sabéis que le gusta mucho la comida, es un radar para la comida que le gusta y la que no le gusta. No hace falta ni que la vea. Ya la siente, la presiente. Si le gusta, la presiente, que bien, y si le disgusta, también. Fue ese el caso, porque antes de saber incluso lo que era, ya se apartó. Claro, además tenía a Linou, lógico que se apartara, porque a saber, pues sí, le iba a dar un trozo de limón. Muy gracioso. Y si os creéis, porque antes Chanbin es como yo lo veo así, como un Ferrari, un coche que puede pasar de 0 a 100 en segundos. Ese es Chanbin, tal cual. Y lo adoramos precisamente porque es así. Y en ese momento no se enfadó nada, se lo tomó con muy buen humor. Me hizo mucha gracia que dice, no puedo comer un limón. Veamos, por el otro lado, o sea, imaginaros, ¿no?, el cambio de ritmos de Linou haciendo de las suyas y por el otro lado Han haciendo de las suyas también con Banchan, pero con Félix. Han y Félix pues eran el modo cute, que se cuidaban. Ay, pues venga, este trocito de comida, ay, pues este trocito de comida. Era muy gracioso, ¿no? Era un cambio de ritmo y registro divertidísimo, ¿no? Ellos tratándose así con cariño y los otros así, más en plan guerrero. Era muy gracioso. Después os voy a hablar de Seungmin y IN, que estaban sentados juntos y se tenían que dar de comer el uno al otro. Y IN, que IN es nuestro magne, le dice a Seungmin, pues me gustaría la tempura de camarón, ¿no? O de gamba o langostino, como diríamos en España. Prefiero Bueno, ¿y Seungmin qué hizo? Le cogió kimchi y le llevaba el kimchi a la boca. Y decía, no, quiero el camarón. Y decía, no, tienes que comer verduras. O sea, gracioso. Es que Seungmin es muy gracioso. Decía Seungmin que lo primero tienen que ser las verduras. Tienes que comer sano. Yo lo pasaría mal, porque a mí si me das un trozo de kimchi, yo te entiendo, Ayen, ¿quién querría un trozo? Adoramos el kimchi, ¿quién adora el kimchi? Pero ante un trozo de gamba, de tempura, de camarón, es que no hay color. Los momentos caos han acabado aquí, ni mucho menos. Ni mucho menos. Aquí tenemos otro momento caótico. ¿Y el protagonista quién es? Chanbin, nuestro adorado Chanbin.
Ahí el pobrecito se metió, como diríamos aquí, en un berenjenal. Él mismo, solo, cayó de lleno. Y ahora os cuento qué le pasó. Estaba ahí comiendo, dándole de comer a Hyunjin. Él, sabéis que le gusta la comida, ya os lo he dicho. Y en eso que también le gustan mucho las salsas. Y dice, si es que lo mejor no es el pescado o el marisco, son las salsas. Eso es lo bueno, no el pescado. ¡Madre mía! Lo que llegó a decir, estaban en un restaurante de pescado y marisco. Y le dice, bueno, fue regañado por todo el mundo. Por Hyunjin, por Banchan, por Han, por Linou. Aquí Han y Linou se liaron. Ellos siempre están de acuerdo, Minsun. Minsun siempre está de acuerdo. Porque, ¿cómo dices eso en un restaurante de pescado? Como dices que no es lo mejor. Chanbin, pobrecito, que es así, es natural, es sin filtro y por eso adoramos a Chanbin. Otro protagonista, de nuevo Chanbin. Cuando repartían y decían que se tenían que dar de comer, antes de empezar, Chanbin ya estaba comiendo solo. Ya, es que no podía esperar. La comida deliciosa y no podía esperar. Y empezó a comer. Yo te entiendo, Chanbin. También te entiendo, Chanbin, ahora lo cuento, eso de las salsas. A mí me pasa igual. Pues aquí, en pobre Chanbin, comiendo, y Hyunjin le dice, ¿qué haces comiendo? Momento de caos de este episodio 100 de Skazoo Code fue, a ver si adivináis, ¿qué miembro dejó sordo a Linou? Exactamente. Si habéis dicho Chanbin, habéis ganado. Fue Chanbin. Como lo digo, capítulo de Chanbin. Había como una especie de ensalada. No sé si tenía marisco o pescado también la ensalada, supongo que sí, tenía la salsa y estaba haciendo la salsa y empezó a gritar como no le pongas más salsa. Bueno, no, modo Chanbin. Cuento otra anécdota muy importante, si sois Stace, si no sois Stace también os lo cuento para que sepáis. Ellos estaban, a tanto hablar de pescado, no sé si, creo que no os he contado que estaban en Busan, ¿no? La segunda ciudad de importancia de Corea, que está al lado del mar, por eso comen tanto pescado. ¿Y por qué os digo eso? ¿Importa la geografía? Pues sí, os tendría que importar porque además Ayen es de Busan. Nuestro Magné es su ciudad natal. Y entonces Seungmin aquí recordó con un momento de nostalgia, nuestro Seungmin decía que en 2018 fue en Busan donde hicieron su primera firma de autógrafos. ¿No? Imaginaros, acabaditos de debutar. Y Chanbin también, con ese momento de nostalgia, dijo, y en ese entonces, pues aún no teníamos fans, no teníamos seguidores, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Volver allí ya diría con otro estatus, ¿no? Pero ellos ya tienen mucha experiencia, han crecido, han madurado, y ver todo lo que han recorrido juntos, ¿no? Porque aquí estuvieron al inicio y ahora vuelven a este inicio, pero ya distintos, con sus fans, con todas las stays, con todos los stays, con todas las personas que les van queriendo cada día que los conocen, ¿no? Por eso también os hablo yo mucho de Stray Kids, porque hay quien no los conoce y todos esos episodios nos sirven para estar un poquito más cerca de lo que son ellos a nivel privado, ¿no? Privado siempre y cuando no ellos quieran mostrar. Entonces me pareció muy tierno ese apunte que hizo Seungmin. Una pregunta muy importante, tanto si sois Stace como no, podéis contestar. ¿Qué os parece eso de los peces y los miembros de Stray Kids? ¿Vosotros creéis que serían otros peces? ¿Pondríais otros emojis? Dejádmelo aquí en comentarios. ¿Qué os parece cada uno de los miembros y a qué pez se parecería cada uno? Y si queréis más la segunda o la tercera parte de ese capítulo, que lo comente porque no tiene pérdida y hay historias aún mucho más importantes que no os he contado aquí. Más adelante, en otra charla, lo hablaremos. Un beso.